con ustedes. Yo soy Laura Vadillo y estamos nuevamente con el maestro en psicomotricidad, Pedro Melchor García. Pedro, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. En programas anteriores habíamos hablado de la diferencia de la terapia física a la terapia psicomotriz y el día de hoy vamos a hacer un énfasis especial en la terapia psicomotriz en niños. Me gustaría que nos hablaras un poquito de algo breve de qué es la psicomotricidad y cómo intervienes en los niños. Sí, la psicomotricidad es la disciplina encargada de ver esa relación, de fomentar y de potencializar la relación del ser humano biopsicosocial con él mismo, con el otro y con el medio. ¿Sí? Es donde hace consciente lo inconsciente a través del movimiento. Esa es la regla de oro de la psicomotricidad. Hacer consciente lo inconsciente a través del movimiento. Okay. O a través del cuerpo, ¿no? También así lo pueden encontrar. ¿Sí? Citando específicamente el libro de Análisis Corporal de la Relación, Psicoanálisis y Análisis Corporal de la Relación de André Lapierre. Okay. ¿Sí? Es una terapia que hasta donde me da mi experiencia personal no es muy conocida. Entonces ha de ser muy frecuente que los niños te lleguen ya tarde o mal diagnosticados o con ya muchas terapias anteriores. Sí, el problema que tenemos aquí, no solo en México, yo creo que en el mundo, es que no tenemos esa educación de hacer la intervención o la atención temprana, ¿sí? Entonces el paciente, por ejemplo, lo vamos a citar específicamente en México en cuestión del daño neurológico. Muchas veces el daño neurológico pues, es durante el periodo embrionario o en el periodo justo en el nacimiento o después del nacimiento, que es perinatal, natal y postnatal, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas fases puede ocurrir una alteración, la más común sería una hipoxia, ¿sí? Que nos lleve a un daño neurológico. Sin embargo, como no tenemos esa cultura de la atención, intervención o atención temprana, muchos de estos pacientes llegan tardíamente al consultorio o son diagnosticados de manera errónea, ¿no? Ahorita cité la hipoxia, pero puede ser también un virus como la polio, que ya actualmente no es tan frecuente por la vacuna, pero también aún se presenta en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un virus a través de un Guillain-Barré, citando específicamente en niños, en padecimientos que tienen los niños, que pueden llegar a tener un daño neurológico, o aquellos pacientes que tienen descuidos y que tienen crisis febriles por arriba de los 39 grados, convulsionan y tienen un daño neurológico. Entonces, nos falta, yo creo que cultura de estar acudiendo con el médico, con los especialistas en medicina física, con los especialistas en neurorehabilitación, con los psicomotricistas, ¿sí? Para que tengamos esa cultura de atención temprana e intervención temprana y no nos lleguen esos pequeños tarde al consultorio, porque es lamentable que lleguen a los 2-3 años cuando ya tienen un daño neurológico bien establecido, ¿sí? Uh-huh. Aquí podríamos hablar de los diversos tipos de daño neurológico y cómo la mamá podría darse cuenta de ello, ¿no? Okay. Cuando un niño no juega, tiene algo. Cuando un niño no juega, simplemente no se relaciona. Entonces, el ser humano, al ser biopsicosocial y al tener esa relación y esa expresión con el otro, si observan que su pequeño no se mueve, no llora, no grita, no se relaciona con los objetos, no tiene la necesidad de expresarse con el otro, ¿sí? De pronunciar un lenguaje, no solo a través de las palabras, sino del cuerpo, ¿sí? Que no te diga nada su expresión o que su expresión comparada con otros niños sea distinta, ya desde ahí la propia madre, el propio núcleo familiar, debe de preocuparse y acudir con un profesional para que realice alguna valoración. ¿Cuáles son las principales patologías que atienden en psicomotricidad o que se atienden? Bueno, las principales patologías siempre van enfocadas hacia la relación. Cuando el paciente no se puede relacionar con el otro, o se relaciona de una manera no agradable para la mayoría, es decir,
no existe una normalidad, no tenemos una normalidad de cómo nos debemos de relacionar o de expresar. Cada uno se expresa de una manera distinta, se relaciona de una manera distinta. ¿Y qué digo con que no existe la normalidad? O sea, si hacemos dentro de la medicina una campana de Gauss para establecer lo normal y lo anormal. Lo normal es que está en el centro, más o menos lo establecido, 2, 5, 10, dependiendo de la población que esté valorando, y los extremos son los anormales. Pero si nos vamos a esos extremos tienen su normalidad también, o sea, no existe una normalidad, cada quien tiene una normalidad. Entonces, desde ahí ya puede cambiar el paradigma de no establecer o no ponerle una etiqueta al paciente que es autista, ¿sí? Que tiene un déficit de atención, que es hiperactivo. No podemos meterlo en una etiqueta. Cada uno tiene su propia expresión, ¿sí? Ahora, en relación a lo que ve la psicomotricidad, podemos citarnos en niños con daño neurológico, porque ahí existe un gran paradigma, ¿no? De que dice, no, el daño neurológico lo ven los terapeutas físicos, el médico rehabilitador, desde las bases de la neurorehabilitación, desde las técnicas de la neurofacilitación. Pero la psicomotricidad tiene algo muy especial dentro de los pacientes que tienen daño neurológico, específicamente niños que tienen parálisis cerebral infantil o una enfermedad muscular de origen cerebral, o que nos van a presentar dos vertientes, que están espásticos o que están hipotónicos, ¿sí? Que espásticos serían aquellos que están como muy tensos, muy duritos, ¿no? Que presentan sinergias, pero que tú los quieres mover y no se puede, ¿no? Que se mantienen en una posición constante. Y los hipotónicos que están todos aguaditos, que no se pueden ni parar, que no pueden correr, ¿sí? Que el tono es muy bajo, muy aguadito, muy flácido, por así decirlo. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen la característica de que tienen un hipotono, ¿sí? El tono es bajo, como si, vuelvo a decir, como si estuvieran flácidos o aguaditos, ¿no? Incluso les cuesta mantenerse en las posturas, o para jugar les cuesta, ¿no? Entonces, citándonos en el daño neurológico, ¿sí? La intervención de la terapia psicomotriz tiene un lugar específico y rompe paradigmas, y es un área que debemos explotar, ¿no? Por ejemplo, André Lapierre, en 1980 más o menos, nos dice que el juego es la manera de la intervención, de la expresión. El terapeuta físico puede llegar y movilizar, aplicar una técnica específica, pero el niño que está en su crecimiento, en su desarrollo, en su maduración, se aburre, llora de que no establece una relación con el terapeuta. Por más, hay terapeutas que tienen mi reconocimiento y mi respeto y que juegan, pero actualmente en esos pacientes con daño neurológico tenemos sistemas robotizados como el Locomat, ¿sí? Tenemos los Amadeo, ¿sí? El Locomat es para la neurorehabilitación robótica de la marcha, ¿sí? Que es de lo más nuevo para rehabilitar una marcha, ¿sí? Reintegrar una marcha, o educar una marcha, ¿no? El Amadeo es para miembro superior, específicamente para mano, las funciones de pinza gruesa y pinza fina. Y sí, la máquina, la computadora trae juegos, ¿no? Dentro del sistema que tiene juegos, pero aún así es una relación entre el paciente y la máquina, claro. No con el otro. El terapeuta llega y programa. Ni siquiera con el medio. No, está únicamente con el aparato, okay. ¿no? Tenemos ya sistemas como los exoesqueletos que nacieron para la guerra, para que el militar transportara cosas o las máquinas transportaran más artillería pesada, pero que actualmente esos exoesqueletos hacen caminar a los pacientes y ya se está probando en niños, ¿no? La mayoría son en adultos, pero ya hay en niños, ¿no? Entonces, esa área específica de la neuro y de la psicomotricidad entra el juego, ¿sí? Donde el niño necesita esa relación con el otro. Podemos utilizar la tecnología antes citada, pero si no está el otro, no va a avanzar.
Digamos que no hay un impacto real en el niño y eso delimita su avance. Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es biopsicosocial y necesita del otro para poderse desarrollar. El ser humano depende del otro. El niño depende del otro. Siempre va a depender de la madre a los primeros años de vida para poder salir adelante, a diferencia de los animales, por así decir, ¿sí? Un perrito o un gato está los primeros, no sé, 20, 30 días amamantándose y después es independiente. Claro. Pero el ser humano pasa años dependiendo del otro. En este caso citaríamos a la madre o quien da la inscripción materna o paterna, pero nosotros dependemos del otro, ¿sí? Ok, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que están en Imetit Contigo en Latinoamérica, yo soy Laura Vadillo y acuérdense compartir la información, siempre es vital que alguien que nos esté escuchando le pueda servir todos los datos que estamos dando aquí. No se vayan, regresamos. Te invitamos al primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Se llevará a cabo en el mes de noviembre, los días 22, 23 y 24. Nos invita la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, el Instituto Innova y el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo Humano, IMETID. Para mayores informes, manda un correo a info.imetid@gmail.com. No te pierdas este primer Congreso de Neuroeducación y Atención Temprana en la ciudad de Panamá. Te esperamos. Regresamos a Imetit Contigo en Latinoamérica. Estamos con el maestro de psicomotricidad Pedro Melchor García y estamos hablando de la terapia psicomotriz en los niños con daño neurológico. Pedro, ¿qué aporta la terapia psicomotriz en estos niños con daño neurológico? Así como les comentaba hace rato, el método de intervención desde la terapia psicomotriz va a ser la expresión y la relación. Algo que no tiene la terapia física, algo que no tiene la neurorehabilitación o la robótica, ¿no? Entonces, el aporte fundamental, y que es una línea muy delgada dentro de la psicomotricidad versus educación, reeducación y terapia, ¿sí? Es la expresión de la emoción. Podemos hablar que nuestros niños, los pequeños que atendemos con daño neurológico, van a estar siempre en un estado de irritación, ¿sí? No van a tener como esa paz, por así decirlo, o esa necesidad de expresarse por cualquier situación que rodee su entorno. Es decir, algo muy común que encontramos día a día es que, por ejemplo, vamos a poner un caso muy extremo. El pequeño fue producto de una violación, ¿no? De una madre de 15 años. La muchacha fue violada a los 15 años. Entonces, desde ahí no es un producto deseado. Nace y tiene un daño neurológico. Eso es algo quizá puedo decir que común en México o desconozco si en cualquier parte del mundo, pero es común. Entonces, aparte de ser producto de una violación, pues la muchacha o la mamá no terminó su educación por sacar adelante a su hijo y quizá no tiene el aporte económico para solventar todos sus gastos. Entonces esta madre es soltera, trabaja y aparte tiene la carga, por así decirlo, de un niño especial, ¿no? Porque niños especiales son para padres especiales, pero trae toda esta historia. Entonces, si se ve desde el ámbito educativo o reeducativo siempre, o robótico, va a tener un tope. ¿Por qué? Porque la terapia psicomotriz cruza ese tope, en donde va a descargar la emoción, ¿sí? Va a hacer que este niño a través del juego llore, se ría, ¿sí? Se mueva de una manera distinta. No nos importa si lo hace o no lo hace, ¿sí? Nos importa cómo lo hace, cómo se expresa. Entonces, eso es
lo padre, lo interesante de la terapia psicomotriz en el daño neurológico. Que no tenemos que ir a reeducar un músculo, ¿sí? Sino que a través del juego y de esa expresión hacemos una sinapsis, una relación con el otro que hacen que el niño potencialice sus funciones, ¿sí? Entonces utilizamos al juego como la principal herramienta. Aquí queden claro que va a depender del terapeuta, ¿sí? Si el terapeuta desde su vivencia personal tiene la capacidad de poderse relacionar con el otro, va a jalar a este paciente, lo va a sacar de ahí, ¿sí? Y le va a dar un cuerpo vivido y vivenciado. Entonces, la terapia psicomotriz en el daño neurológico, ¿sí?, permite vivir y revivir periodos críticos, ¿sí?, donde se reorganiza y puede ser capaz de expresar aquello que ponía un obstáculo en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? El niño no puede caminar, el niño no puede gatear y ve cómo los otros lo hacen. Entonces, a través del juego, del llanto, ¿sí?, del impulso, logras que lo haga, ¿sí? Al lograr que lo hace, forma una plasticidad, forma un engrame y al final un patrón de movimiento que va a potencializar al paciente, okay, y que va a impactar en sus actividades de la vida diaria, ¿sí?, haciéndolo único e independiente, ¿sí? Entonces es el juego la mejor herramienta que ofrece la terapia psicomotriz. ¿Cómo es la forma de intervención directa de la terapia psicomotriz? Ya lo mencionas que es a través del juego, pero ¿cómo es que intervienes directamente con el paciente? ¿Cómo se comienza? Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque el psicomotricista, al conocer el neurodesarrollo, podemos citar una escala muy común, pero básica, la escala de Denver. Conocemos ese neurodesarrollo, pero el psicomotricista, lo importante es que también conoce el desarrollo psíquico, cómo va a integrar el yo, el ello, el superyo y todas las etapas de anal, oral, fálica, latencia, ¿sí?, descritas por Freud, ¿no?, y colaboradores o seguidores o discípulos. Entonces toda esa forma de integrar todo esto nos hace hacer sesiones especiales. Es decir, hay sesiones descritas, por ejemplo, Esteban Levy en sus libros describe muchas sesiones de intervención. Aquí en el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana, en los niños que atendemos desde la terapia psicomotriz, nos encargamos de ubicar en ese neurodesarrollo tanto psíquico como neurológico, ¿sí?, en dónde está la etapa que está en el tope, ¿sí? Okay. Es decir, si el niño tuvo una hipoxia al momento del nacimiento, podemos hacer sesiones de esos periodos críticos. ¿Cómo? Voy a describir una sesión muy rápida, ¿sí? Tenemos una bolsa gigante, ¿sí?, del tamaño casi del mismo espacio psicomotriz, en donde el niño llega previo y una o dos sesiones antes el objetivo va a ser que se adueñe del espacio, que sepa que en el momento en que llega es dueño del tiempo y del espacio y de los objetos, ¿sí? Entonces se adueña del espacio psicomotriz. Ahora, el juego que vamos a tratar de estructurar, porque no siempre sale, porque no siempre se establece esa relación, porque no siempre está en la disposición, pero el objetivo va a ser que se relacione. Okay. Entonces, describo esta sesión donde el paciente llega, se apropia del espacio y después empezamos con esta bolsa gigante que tenemos, en donde empezamos a meter objetos y después nos metemos con él a jugar dentro de la bolsa, en objetos y a reír, a cantar, a jugar, a
a llegar a ese toque muy delgado sin que sea un golpe, ¿sí? Donde sea un medio de expresión que le descargue, pero que no sea una agresión que lastime, ¿sí? Ahí tenemos que citar conceptos como la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Que son líneas muy delgadas, pero que intervienen en el juego psicomotriz. Y esto es lo especial dentro de la terapia psicomotriz, este juego en el paciente con daño neurológico. Entonces, empiezas a jugar dentro de una bolsa gigante con pelotas, con lazos, con objetos dentro de esta bolsa, y que llega a un punto determinado donde tenemos que salir de esta bolsa, quizá porque hace calor o quizá porque ya pasó el tiempo suficiente, en donde la integración de ese tiempo suficiente son 9 meses. Ahorita explico por qué quiero decir con esos 9 meses. Es hora de salir de esa bolsa y se rompe esa bolsa, y ya sea que él decida salir primero o salgo yo. Al salir de esa bolsa, el salir es una regresión. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué trabajamos en esa sesión? Porque salimos de la bolsa y guardamos de nuevo todos los objetos en el espacio que les corresponde. Pero ya se rompió una bolsa. ¿Qué fue este juego? Explicado muy general. Fue ese proceso de neurogénesis, de organogénesis, de 9 meses de un embarazo, donde el paciente estuvo dentro de su madre, en el útero, creciendo y desarrollándose a través de las emociones que recibe y de los impulsos que le proporciona la madre. Entonces estamos dentro de esa bolsa 9 meses y estamos dentro de esa bolsa durante 1 hora, media hora, 45 minutos jugando, moviéndonos. Y después llega el momento de dar a luz, de nacer, llega el momento de salir de la bolsa. Y así revivimos situaciones críticas. Y al revivirlas se reorganizan, las integra y potencializa. Entonces el paciente con daño neurológico, que quizá tuvo el daño neurológico en esa etapa, ¿sí?, pues tiene la oportunidad de revivirla y de vivirla de una manera distinta y no de una hipoxia. Estamos hablando de una sesión difícil, complicada, que sí requiere un entrenamiento para poder hacerla y que se puede cuestionar. Bueno, pues el paciente no sabe que tuvo una hipoxia, el paciente no sabe que ahí fue el trauma, ¿sí?, porque el paciente conoce eso como su normalidad, esa espasticidad o esa hipotonía como su normalidad. Claro. Pero a veces este impacto no solo es en el paciente, sino también en la madre, que sabe que ahí fue el problema. Entonces, al saber y ver y vivir desde la mirada, desde la observación, en la sala de juego, que lo está viviendo de una manera distinta para ella, lo integra y deja de ver quizá a ese niño como un paciente, como la madre que tuvo la culpa de no haberse cuidado, o de la madre que dice fue mi culpa, por eso tuvo la hipoxia, tuvo sufrimiento fetal, tuvo hipoxia y tuvo daño neurológico. Entonces a través del juego lo revive, ¿sí?, lo vive de una manera distinta y deja de verlo y lo empieza a ver como sujeto y no como objeto, que en algunas ocasiones se llegan a ver. Es un punto muy discutible y sí me gustaría observaciones, me gustaría la crítica, el discernimiento de esta pequeña sesión que acabo de compartir. Al igual hay sesiones, podríamos decir, en esa formación del yo, del ello, del superyo, o momentos críticos como el control de esfínteres, ¿sí?, o subir y bajar escaleras que se empalman, donde creamos sesiones específicas conociendo el desarrollo psíquico del paciente, ¿sí? Podemos revivir esas sesiones. Muy bien. Pues Pedro, nos quedamos cortos en tiempo, pero la verdad es que es un tema que, como dijimos en el programa anterior, da para muchos más temas,
y me gustaría que compartieras tus datos para que te puedan localizar en caso de que necesiten alguna consulta o que puedas atender en las instalaciones de IMETID o en alguna manera particular, si es que así lo tienes, a todos aquellos niños que les surge esta necesidad de atenderse psicomotrizmente. Sí, claro, bueno. Mi número particular, en celular es 55 67 09 10 26. Me pueden mandar un WhatsApp y con gusto les contesto, los asesoro. Tenemos esa guía, ¿no? Y cuestión de terapias, en el Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo Humano, IMETID, aquí tenemos a pacientes desde la terapia psicomotriz, donde hacemos todo ese tipo de intervenciones, o mandar sus preguntas, o ya sean los números de IMETID o al correo, ¿no? Ok, les dejamos el correo de IMETID Contigo en Latinoamérica, es buzonimetidcontigo@imetid.org.mx. Pedro, muchas gracias por nuevamente estar con nosotros. Gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado este miércoles y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Por favor, compartan la información, nunca sabemos a quién le puede ser de vital importancia. Yo soy Laura Vadillo, me despido, están en IMETID Contigo en Latinoamérica. Hasta luego.